¿Qué ocurre cuando el tren comienza a moverse y cada decisión deja de ser tuya? No existe la posibilidad de cambiar de rumbo, no hay espacio para dar marcha atrás, y cada elección queda sepultada bajo los kilómetros que se acumulan a tus espaldas. Algunas líneas ferroviarias se aferran a acantilados vertiginosos, cruzan océanos infinitos y atraviesan paisajes donde tender un solo riel parecía, en otro tiempo, una empresa imposible. Otras rutas serpentean entre barrios densamente poblados, donde las puertas de los hogares y los puestos de los mercados apenas guardan unos centímetros de distancia con los vagones en marcha. A lo largo de estos viajes, cada tren deposita su confianza absoluta en cada metro de vía que se extiende por delante. Bienvenido a un recorrido por las rutas ferroviarias más extremas que aún operan sobre la faz de la Tierra. Rutas donde la ingeniería humana se mide a pulso con la naturaleza más hostil, donde el acero tiembla sobre el abismo y donde cada kilómetro recorrido es, en sí mismo, un acto de valentía silenciosa. Prepárate para descubrir que el verdadero límite del ingenio humano no está en los libros de texto, sino tendido sobre durmientes de madera y rieles de hierro en los rincones más remotos e inhóspitos del planeta. Si Mae Klong representa el límite de lo que parece posible en la convivencia entre el ferrocarril y la vida cotidiana, Hanoi Train Street lo empuja más allá de ese límite hasta alcanzar un territorio que debería ser imposible y sin embargo existe, funciona y lleva más de un siglo haciéndolo. Este es el destino más singular del planeta, un lugar donde trenes de verdad, de tamaño real, con su peso y su velocidad y su ruido, se deslizan a apenas unos pocos pies de distancia de las casas, los cafés y las tiendas que se alinean a ambos lados de la vía. Esta línea ferroviaria fue construida alrededor de 1902, durante el período colonial francés, creando un espacio de vida peligrosamente próximo a las vías activas del tren. Los trenes pasan continuamente a través de este barrio residencial densamente habitado, obligando a los residentes a despejar mesas, sillas y pertenencias hasta los umbrales de sus puertas cada vez que se escucha la señal de advertencia. Los pasajeros del tren pueden ver con toda claridad cada detalle del interior de los cafés que se ubican a lo largo de ambos lados de la vía estrecha. Los manteles, las tazas de café, los rostros de las personas que miran el tren pasar desde una distancia que en cualquier otro lugar del mundo sería absolutamente impensable. A pesar del evidente riesgo de accidente, la intersección entre la infraestructura ferroviaria y la vida humana ha persistido durante más de un siglo, convirtiéndose en uno de esos fenómenos que desafían toda racionalidad de planificación urbana, pero que al mismo tiempo revelan algo profundamente verdadero acerca de la capacidad del ser humano para hacer de cualquier lugar, por inhóspito que sea, un hogar. Los conductores del tren deben mantener una concentración extrema para controlar la velocidad en ese espacio tan estrecho y garantizar la seguridad de los turistas que acuden a fotografiar el paso del convoy. La existencia de este lugar demuestra el enorme desafío que supone gestionar la seguridad del tráfico urbano en medio de unas demandas de movilidad modernas que continúan creciendo sin que el espacio disponible aumente en la misma medida. Hanoi Train Street es, en última instancia, un documento vivo de la historia de una ciudad que creció sin renunciar a su pasado, que construyó su futuro sobre las mismas vías que tendió su presente hace más de 100 años. Las autoridades han intentado en repetidas ocasiones regular o clausurar el acceso turístico a esta calle, pero la calle persiste porque persiste la vida que la habita, terca y colorida y absolutamente indiferente a cualquier decreto que no venga firmado por la propia historia. Imagina un tren tan pequeño que parece escapado de las páginas ilustradas de un cuento de aventuras escrito hace más de un siglo. Imagina que ese tren serpentea por los bordes de montañas escarpadas, adentrándose en una meseta donde el mundo moderno ha decidido detenerse, donde ningún vehículo motorizado tiene permitida la entrada. El Mathurin Hill Railway, enclavado entre las montañas del estado de Maharashtra en India, no es simplemente una línea ferroviaria. Es un viaje extraordinario que sigue los bordes abruptos de la montaña para alcanzar uno de los últimos reductos de paz genuina que quedan en el subcontinente indio.
avanzando a un ritmo pausado y deliberado que permite a los pasajeros absorber cada detalle del entorno salvaje que los rodea. El pequeño tren serpentea a través de bosques densos, muy alejados del ruido y la contaminación de la vida industrial. Sin túneles modernos que acorten el recorrido con la brutalidad eficiente de la ingeniería contemporánea, el trayecto discurre a lo largo de curvas estrechas junto a valles profundos, donde cada movimiento del tren subraya la relación frágil y preciosa que existe entre los seres humanos y la naturaleza que los rodea. Aquí, la vía no conquista el paisaje, lo respeta, lo rodea, se adapta a sus caprichos con una humildad que los ferrocarriles modernos han olvidado por completo. Lo que hace verdaderamente inusual esta experiencia es su ritmo sin prisas, porque cada kilómetro revela una transición gradual desde los bosques tropicales hasta el ambiente más fresco y sereno de la meseta elevada. La temperatura desciende suavemente, los aromas cambian, la vegetación se transforma ante los ojos del viajero como si la naturaleza estuviera pasando las páginas de un libro ilustrado de botánica. La ausencia total de vehículos a motor en la ciudad de Matheran convierte a este ferrocarril en el único nexo de unión entre un refugio de paz auténtica y el mundo moderno que queda al otro lado de la montaña. Los pequeños vagones del tren parecen casi escondidos entre los árboles gigantescos que bordean la ruta, creando escenas que recuerdan las ilustraciones de novelas de aventuras escritas hace más de un siglo. Es precisamente esa escala humana, esa modestia deliberada, lo que convierte al Matheran Hill Railway en algo irreemplazable, en un mundo que parece empeñado en hacerlo todo más grande, más rápido, más ruidoso. Aquí, la lentitud es una virtud, y el silencio, apenas roto por el suave chirrido de las ruedas sobre los rieles, es el regalo más valioso que este tren puede ofrecer a quienes suben a bordo. La meseta de Matheran, a 103 metros sobre el nivel del mar, se descubre ante el viajero como un secreto guardado con celo, un lugar donde los monos langur saltan entre las copas de los árboles, donde la niebla de los monzones se enreda entre las ramas como algodón húmedo, y donde la ausencia de contaminación acústica resulta tan extraña y tan reconfortante que cuesta creer que este silencio exista a apenas 80 kilómetros del caos sonoro de Bombay. Hay viajes que no se miden en kilómetros sino en sensaciones, y el tren a las nubes es, sin duda alguna, uno de ellos. Esta ruta legendaria no es simplemente un trayecto ferroviario, es un viaje entre las nubes que conduce a los pasajeros hasta una altitud de aproximadamente 4.220 metros sobre el nivel del mar, en el corazón majestuoso de los Andes argentinos, donde el aire es escaso y la belleza resulta casi dolorosa en su intensidad. Los viaductos imponentes que se tienden sobre cañones profundísimos hacen de este ferrocarril un logro de ingeniería extraordinario que parece desafiar la gravedad y convertir en realidad tangible el sueño de alcanzar el cielo. La ruta atraviesa paisajes de montaña de colores vibrantes, marcados por bandas de roca que cuentan millones de años de historia geológica, donde la escenografía pasa de valles verdes y fértiles a altiplanos secos y abruptos de una aridez casi marciana. A medida que el tren avanza por las vías suspendidas muy por encima del terreno circundante, la frontera entre la tierra y el cielo parece difuminarse, creando la sensación inequívoca de flotar entre las nubes, suspendido en ese espacio liminal donde el mundo de abajo ya no importa y el cielo todavía no ha llegado. El contraste entre el frío acero de la tecnología humana y la grandiosidad salvaje de los Andes crea un atractivo único que sigue capturando la imaginación de los viajeros más aventureros que se atreven a subir a bordo. No hay nada discreto en este tren. Su propia existencia es una declaración de intenciones, una afirmación de que el ser humano no solo puede sobrevivir en estos lugares inhóspitos, sino que puede construir en ellos, puede tender sus rieles entre las nubes y puede invitar a otros a contemplar desde esa altura improbable un mundo que pocos tienen el privilegio de ver. Los viaductos La Polvorilla, que se extienden durante 224 metros a 63 metros de altura sobre el lecho de un río casi seco, son la imagen más icónica de este recorrido y también su punto culminante emocional. Cuando el tren se detiene sobre estas estructuras de acero,
y los pasajeros se asoman a las ventanillas, lo que contemplan no es simplemente un paisaje andino de extraordinaria belleza, contemplan la prueba irrefutable de que la voluntad humana no conoce alturas que la detengan. Las comunidades de la puna salteña que el tren atraviesa guardan en sus rostros y en sus tradiciones siglos de adaptación a una geografía extrema que el resto del mundo apenas comienza a descubrir. Los pastores de llamas que observan el paso del tren desde las laderas pedregosas forman parte de este paisaje con la misma naturalidad que las montañas y el viento, recordando al viajero que antes de que existiera el ferrocarril, estas tierras ya estaban habitadas por quienes aprendieron a llamarlas hogar. Existen en el mundo lugares donde la lógica cotidiana decide tomarse un descanso y ceder su lugar a algo mucho más extraño, mucho más humano y mucho más fascinante que cualquier norma de ingeniería o planificación urbana podría haber previsto. El mercado del tren de Mae Klong, en la provincia de Samut Songkhram al suroeste de Bangkok, Tailandia, es con toda certeza uno de esos lugares. Aquí, los pesados trenes de acero pasan directamente a través de un bullicioso mercado que no ha cedido un solo centímetro de su espacio ante el paso del ferrocarril. Con una extensión de aproximadamente 100 metros, esta zona comercial obliga a los comerciantes a recoger sus mercancías en cuestión de segundos cada vez que un tren se aproxima. La distancia entre los vagones y los puestos que se alinean a ambos lados de la vía se mide únicamente en centímetros, lo que convierte cada operación diaria en un ejercicio de precisión absoluta que no admite errores. Cada día, 8 trenes atraviesan este mercado, obligando a vendedores y compradores a adaptarse por completo a la presencia constante de una maquinaria pesada que avanza exactamente por donde ellos desarrollan su vida cotidiana. Lo que más sorprende de este lugar no es el tren en sí, sino la perfecta coreografía que se ha desarrollado a su alrededor a lo largo de décadas. Los comerciantes escuchan la señal de alarma y en cuestión de segundos, las sombrillas multicolores se pliegan, los productos se retiran unos centímetros hacia los lados y la gente da un paso atrás con la calma absoluta de quien ha repetido el mismo movimiento miles de veces. El tren pasa, el humo se disipa y el mercado vuelve a la vida como si nada hubiera ocurrido, como si esta interrupción de escasos minutos fuera simplemente el ritmo natural de las cosas. El difuminado de la frontera entre el espacio ferroviario y el espacio del mercado convierte esta ruta en un testimonio extraordinario de la capacidad de adaptación del ser humano. Los conductores de tren mantienen siempre velocidades reducidas para garantizar la seguridad mientras crean una escena impresionante que deja a los viajeros completamente boquiabiertos. Todos los esfuerzos por mantener esta línea ferroviaria representan un complejo problema técnico de gestión del espacio público bajo condiciones extremadamente limitadas, un problema que Mae Klong ha resuelto no con la frialdad de la ingeniería, sino con el calor desordenado y completamente humano de la vida cotidiana. En el corazón de los Alpes, donde las cumbres nevadas se alzan como centinelas eternos sobre valles que llevan milenios guardando silencio, existe una ruta ferroviaria que no se limita a transportar pasajeros de un punto a otro. El Bernina Express es una maravilla atemporal del ferrocarril que conecta Suiza e Italia, conduciéndote a través de algunos de los paisajes más deslumbrantes y cubiertos de nieve que Europa puede ofrecer. Este tren legendario ostenta con orgullo el estatus de Patrimonio de la Humanidad otorgado por la UNESCO, un reconocimiento que no llega por azar, sino gracias a su arquitectura ferroviaria de una audacia extraordinaria y a sus panorámicas ventanas curvadas que se abren como marcos de pintura sobre vistas de montaña que quitan el aliento. La experiencia más singular del trayecto reside en la transformación mágica de la naturaleza a medida que el tren va superando las cumbres más elevadas, cubiertas por esa nieve brillante que parece tallada en mármol blanco bajo la luz del sol alpino. En apenas unas pocas horas, el mundo helado de los glaciares ancestrales cede su lugar a valles mediterráneos que resplandecen con la calidez dorada del sur. Este contraste no es simplemente una curiosidad geográfica, es una experiencia sensorial completa que desafía toda expectativa. La temperatura cambia, los aromas cambian,
La luz misma adquiere una textura diferente a medida que el tren desciende desde las alturas cubiertas de hielo eterno hacia las laderas donde florecen los olivos y las vides. Los viaductos que sostienen este ferrocarril son obras maestras en sí mismas. El famoso viaducto de Landwasser, con sus arcos de piedra que se elevan sobre el desfiladero como columnas de una catedral natural, ha sido fotografiado millones de veces y aún así sigue arrancando exclamaciones de asombro de quienes lo contemplan por primera vez desde las ventanillas del tren. La ingeniería que permitió construir estas estructuras a finales del siglo XIX y principios del XX representa un triunfo de la voluntad humana sobre una geografía que parecía diseñada expresamente para frustrar cualquier intento de conquista. El viaje culmina en una comprensión que va más allá de los kilómetros recorridos. Al final de este recorrido emocional, los viajeros comprenden que no han vivido un trayecto ferroviario ordinario, sino una de las experiencias visuales más espectaculares que la vida puede ofrecer. El Bernina Express no transporta simplemente personas de Suiza a Italia, transporta a sus pasajeros a través del tiempo, a través de los elementos, a través de esa frontera invisible donde la grandeza de la naturaleza y la audacia del ser humano se encuentran cara a cara, y ninguna de las dos partes cede terreno. Hay momentos a bordo de este tren en que el viajero se olvida completamente de su destino, porque el trayecto en sí mismo ha superado cualquier expectativa que pudiera haberse formado antes de subir. El silencio de los Alpes, roto únicamente por el suave traqueteo de los vagones sobre los rieles curvados, tiene la capacidad de suspender el tiempo y devolver a quien lo escucha a un estado de asombro puro que la vida cotidiana rara vez permite alcanzar. Hay líneas ferroviarias que son simplemente medios de transporte y hay otras que son algo completamente diferente, arterias vitales sin las cuales comunidades enteras dejarían de existir tal como las conocemos. El ferrocarril Fianarantsoa-Costa Este no es simplemente una línea de tren ordinaria, es un cordón umbilical único que cruza las selvas tropicales vírgenes de Madagascar, el único vínculo vital que permite a las aldeas remotas sobrevivir en las profundidades de un bosque que el mundo exterior ha ignorado durante demasiado tiempo. Construido el siglo pasado durante el periodo colonial, este legendario ferrocarril permanece hoy como el único enlace fundamental que ayuda a las comunidades más apartadas a mantenerse conectadas al resto de la isla. El viaje comienza en las tierras altas frescas, donde un tren envejecido serpentea lentamente entre paredes de roca escarpadas y peligrosas que parecen querer reclamar la vía como propia. Poco después, el paisaje se abre ante los ojos del viajero con docenas de cascadas poderosas y amplias plantaciones de té verde que se extienden por las colinas como una alfombra de terciopelo que ninguna mano humana podría haber tejido con tanta perfección. Lo que hace verdaderamente único a este ferrocarril es la propia vida local que lo anima. El tren se convierte en un mercado flotante terrestre en cuanto se detiene en las pequeñas estaciones que salpican la ruta. Vendedores que se suben al tren con cestas llenas de frutas tropicales, artesanías de madera y especias aromáticas, pasajeros que compran y venden con la naturalidad de quien ha integrado el ferrocarril en el ritmo más íntimo de su existencia. No hay supermercados aquí, no hay centros comerciales. Hay este tren, estas paradas, estos intercambios que llevan décadas sucediéndose de la misma manera. Esta expedición lenta culmina en la costa oriental de la isla, dejando en quien la ha vivido una huella profunda y duradera, el recuerdo de una Madagascar cruda, auténtica y fascinante, que el turismo de masas todavía no ha conseguido homogeneizar. El Fianarantsoa-Costa Este no transporta únicamente pasajeros y mercancías, transporta la vida misma de una isla que ha sabido mantener su identidad a pesar del tiempo y del olvido. Si crees que ya has recorrido los lugares más aventureros del mundo, prepárate para embarcarte en el Cumbres and Toltec Scenic Railroad, el ferrocarril de vapor más alto y accidentado de toda América, una bestia de acero del siglo pasado que ruge con fuerza, expulsa nubes de humo negro y te arrastra irremediablemente desde el mundo moderno
hacia una naturaleza que no ha cambiado en 150 años. Este monstruo de hierro no pide permiso ni ofrece disculpas, simplemente avanza, bufando y silbando, a lo largo de una de las rutas más espectaculares y peligrosas que cualquier locomotora de vapor haya atravesado jamás. El momento más aterrador y fascinante a la vez llega cuando el tren se aferra a acantilados verticales y avanza lentamente al borde de un abismo de casi 215 metros de profundidad. No hay cristal que medie entre el pasajero y el vacío, hay simplemente el borde de la vía, el aire frío de las montañas y la conciencia perfectamente clara de cuánto espacio separa las ruedas del tren de la nada absoluta. Esta ruta registra un cambio inusual de terreno donde los paisajes áridos y desérticos quedan atrás para dar paso a densos bosques de pino y valles de montaña barridos por el viento, una transición que parece condensar en pocas horas de viaje la diversidad geológica de todo un continente. Entrarás en un espacio misterioso marcado por el tiempo, donde oscuros túneles excavados a mano en las entrañas de la montaña se mezclan con el silbato del tren, resonando contra acantilados solitarios que no han escuchado otra voz desde hace décadas. El Cumbres en Toltec opera entre Antonito, en Colorado, y Chama, en Nuevo México, cruzando el Paso Cumbres a 3.053 metros de altitud, la elevación ferroviaria más alta de los Estados Unidos. A lo largo del camino, los pasajeros pueden contemplar desde los vagones abiertos un panorama que los fotógrafos llevan generaciones intentando capturar sin lograrlo del todo, porque hay paisajes que la cámara puede registrar, pero no puede transmitir. Deja un comentario si tienes el valor suficiente para sentarte en este viaje al límite. Porque el Cumbres en Toltec no es simplemente un ferrocarril, es una conversación directa entre el ingenio humano del siglo XIX y una naturaleza que nunca tuvo intención de facilitar el paso a nadie. Hay proyectos que nacen del ingenio y hay proyectos que nacen de la obstinación. El Mount Washington Cog Railway, ubicado en las montañas blancas de New Hampshire, en los Estados Unidos, pertenece a esa segunda categoría, y es precisamente esa obstinación lo que lo convierte en uno de los logros de ingeniería ferroviaria más extraordinarios de la historia de la humanidad. Este fue el primer ferrocarril de montaña del mundo en operar utilizando un mecanismo de engranaje singular y enormemente exigente, y lo que comenzó siendo considerado por la mayoría de los ingenieros de la época como una broma descabellada, se convirtió décadas más tarde en un hito de la ingeniería que sigue causando asombro. Los trenes deben superar una inclinación del 37,4%, una pendiente que dejaría sin tracción a cualquier sistema de ruedas convencional, utilizando para ello un complejo mecanismo de engranajes, en lugar de depender de la fricción normal entre las ruedas de hierro y los rieles. Esta audaz técnica de ingeniería transformó un proyecto que en su momento fue ridiculizado como una fantasía imposible en un logro de transporte que la historia ha terminado por reivindicar con creces. La locomotora engancha literalmente sus ruedas dentadas en un riel central cerrado, mordiéndose paso a paso la montaña como un animal que no acepta la derrota. La ruta completa está sostenida sobre un sistema de caballetes precarios, donde el más mínimo error de ingeniería significaría el peligro inmediato de una caída al abismo. Los pasajeros afrontan una experiencia de supervivencia genuina mientras el tren asciende lentamente hacia la cima a 1.916 metros de altitud, rodeada de peligros de granito afilado que no invitan precisamente a la contemplación relajada. La pendiente es tan pronunciada que los vagones están diseñados con el suelo inclinado en sentido contrario a la dirección de la subida, de manera que los pasajeros permanecen sentados de forma aproximadamente horizontal, mientras el mundo que los rodea parece inclinarse como si la gravedad hubiera perdido el juicio. A pesar de los trágicos accidentes del pasado, esta línea ferroviaria sigue existiendo con terquedad como símbolo de los esfuerzos del ser humano por conquistar un entorno natural implacable. No se trata únicamente de llegar a la cima del Monte Washington, considerado el lugar con el clima más severo del mundo habitado. Se trata de demostrar que el ingenio humano, cuando se combina con la determinación suficiente,
es capaz de plantar sus rieles incluso en los lugares donde la naturaleza más se resiste a ser dominada. Hay construcciones humanas que trascienden la categoría de obra de ingeniería para convertirse en algo más cercano a una declaración filosófica, una afirmación de que el ser humano no conoce alturas que lo detengan, literalmente. El ferrocarril Qinghai-Tíbet aparece como una línea de vida de acero que se extiende hacia el cielo, conectando algunas de las regiones más aisladas de la Tierra a través de los logros de la ingeniería moderna más avanzada que existe. Cruzando el Paso Tangula a más de 5.072 metros sobre el nivel del mar, la mayor altitud de cualquier línea ferroviaria en el mundo, el tren recorre vastas extensiones de permafrost en su viaje hacia el corazón de la meseta tibetana. Las grandes ventanas del tren revelan vistas panorámicas de un paisaje de alta altitud que parece no tener fin, donde manadas de yaks pastan tranquilamente en llanuras abiertas bajo un cielo inmenso que en ningún otro lugar de la Tierra resulta tan vasto ni tan cercano al mismo tiempo. Brillantes lagos de sal reflejan la luz del sol con una intensidad que obliga a cerrar los ojos, creando a orillas de la vía el espectáculo de naturaleza más hermoso y más inhóspito que quepa imaginar. A 4,000 metros de altitud media, el cuerpo humano comienza a notar la escasez de oxígeno. Por eso el tren incorpora un sistema de suministro de oxígeno a bordo que ayuda a los pasajeros a mantenerse cómodos mientras contemplan una belleza que el cuerpo, si no estuviera asistido, podría no tolerar. La construcción de esta línea supuso uno de los mayores desafíos de ingeniería civil del siglo XXI. Tender rieles sobre permafrost era, hasta entonces, un problema sin solución satisfactoria. El suelo que en invierno está sólidamente congelado se ablanda en verano, amenazando con desestabilizar cualquier estructura que descanse sobre él. Los ingenieros chinos desarrollaron para este proyecto técnicas innovadoras de estabilización térmica que mantienen el permafrost en estado congelado incluso en los meses más cálidos, garantizando la estabilidad de la vía a lo largo de todo el año. La combinación de técnicas de construcción avanzadas con pasos de fauna especialmente diseñados para los antílopes tibetanos, una de las especies más amenazadas del altiplano, constituye un ejemplo poderoso de cómo la infraestructura de gran escala puede coexistir con el respeto genuino por la naturaleza que la rodea. El ferrocarril Qinghai-Tíbet no es simplemente la línea ferroviaria más alta del mundo, es la demostración más impresionante que existe de que el ser humano puede construir en cualquier lugar y, si se lo propone, puede hacerlo sin destruir lo que encontró al llegar. Si quieres poner a prueba tus propios límites de supervivencia, atrévete a subir al ferrocarril de Mauritania, uno de los trenes de mineral de hierro más largos, más duros y más peligrosos que existen sobre la faz de la Tierra. Este gigante de acero se extiende durante más de 1,5 kilómetros de longitud y atraviesa el silencio del desierto del Sahara, transportando a sus pasajeros en un viaje extraordinario muy alejado de cualquier vestigio de civilización moderna. La experiencia es una de esas que no pueden describirse con palabras convencionales porque ningún vocabulario cotidiano tiene los términos adecuados para capturar lo que significa estar sobre este tren, en este desierto, bajo este cielo. La parte más intensa e inolvidable de la experiencia es viajar directamente sobre los vagones de carga abiertos, expuesto a los vientos fuertes y a las nubes de polvo de mineral de hierro que tiñen de rojo todo lo que tocan, bajo un cielo desértico en el que el sol cae con una ferocidad que no conoce la misericordia. El paisaje a lo largo de la ruta posee una belleza áspera y cautivadora donde inmensas extensiones de arena se extienden sin fin hacia el horizonte y cambian de color a medida que transcurre el día, dorado en la mañana, naranja encendido al mediodía, violeta y rosa al atardecer, negro absoluto cuando la noche se cierra sobre el Sáhara. Este ferrocarril conecta los yacimientos de mineral de hierro de Suerate, en el norte de Mauritania, con el puerto de Nouadhibou, en la costa atlántica, recorriendo aproximadamente 700 kilómetros a través de uno de los entornos más inhóspitos que existen sobre la Tierra. No hay confort aquí,
No hay asientos reservados para los pasajeros que suben a los vagones de carga. Hay simplemente el hierro frío y rugoso del vagón, el viento del desierto y la inmensidad de una nada que en este contexto resulta ser una de las formas más poderosas de algo que el ser humano puede experimentar. Cuando la oscuridad llega, el frío del desierto se instala sobre el paisaje, con la misma brusquedad con que el calor lo había ocupado durante el día, y una vista asombrosa de la Vía Láctea brilla con una intensidad que solo es posible en lugares donde no hay ninguna luz artificial que compita con las estrellas. Desde la cima de un vagón de mineral de hierro en movimiento, a mitad del Sahara, en la oscuridad total de una noche sin luna, la Vía Láctea no es simplemente un fenómeno astronómico, es una revelación, una de esas experiencias que hacen que el viajero regrese a casa siendo, de alguna manera fundamental que no sabe explicar del todo, una persona diferente. Los nómadas tuareg, que ocasionalmente se suben a este tren en las paradas intermedias para transportar sus mercancías o para visitar a parientes en aldeas dispersas por el desierto, lo hacen con la misma calma con que lo llevan haciendo desde que el ferrocarril existe, como si el tren fuera simplemente una variante moderna del camello, igualmente ajena a las prisas y al calendario del mundo exterior. Para ellos, este ferrocarril no es una curiosidad ni una aventura, es la vena yugular de una existencia que el desierto calibra con sus propias reglas y su propio tiempo, imperturbable ante los siglos que pasan. A lo largo de estos 10 recorridos extraordinarios, hemos comprendido que los ferrocarriles más extremos del mundo no son simplemente rutas de transporte, son monumentos vivos a la voluntad humana de conectar lo que parecía inconectable, de alcanzar lo que parecía inalcanzable, de tender sus rieles en los lugares donde la naturaleza más ferozmente se resistía a ser cruzada. Desde los Alpes nevados del Bernina Express hasta las arenas eternas del Sahara mauritano, desde los mercados que se pliegan al paso del tren en Tailandia hasta las nubes que envuelven el altiplano tibetano, cada una de estas rutas lleva inscrita en sus durmientes una historia de perseverancia, ingenio y una fe ciega en que el siguiente kilómetro de vía, por imposible que parezca, siempre puede ser tendido. El tren que ahora se aleja por esas vías no solo transporta pasajeros, transporta siglos de sueños humanos sobre la movilidad, la conexión y la conquista pacífica de un mundo que en sus rincones más extremos sigue siendo más salvaje, más hermoso y más aterrador de lo que cualquier mapa puede transmitir. Si este viaje ha despertado en ti el deseo de explorar más, de subir a bordo de alguno de estos trenes imposibles y sentir bajo tus pies el temblor del acero sobre el abismo, entonces, este documental ha cumplido su misión. Deja tu comentario contándonos cuál de estas rutas te ha impresionado más. Suscríbete para no perderte los próximos documentales y recuerda, el mundo extremo está ahí fuera, esperando, y los rieles ya están tendidos.